Durante los últimos años, el feminismo ha estado agarrando poder en México y en toda Latinoamérica, e incluso en alguna que otra nación. Pero, ¿acaso se han preguntado cuáles son las raíces de este movimiento? Bueno, yo soy Art y les vengo a demostrar que el feminismo es algo más interesante de lo que piensan. Nosotros sabemos que a través de la historia las mujeres han luchado por la igualdad y por contar con los mismos derechos que los varones. Es así como surge el primer movimiento de las mujeres. Este surge en Europa, en Francia para ser más exactos, en el que se demandaba la igualdad debido a que cobraban la mitad del salario por el mismo trabajo, que al día de hoy es algo que se considera un delito. Pero en ese tiempo era muy común que las mujeres se les pagara menos. Es así como en 1791 surge la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Esto para que no haya más discriminación por solamente el género. Pero esto solamente es el inicio del feminismo en Francia, pero cada país tiene un inicio distinto. Por ejemplo, movámonos a Inglaterra. En 1913, Emily Davidson, sí, esta señorita, se coloca en un circuito de carreras de caballos y muere. Ella, junto con otras compañeras del movimiento, fue encarcelada en diversas ocasiones por participar en actos violentos como romper ventanas del parlamento o incendiar buzones de correos, ya que estaban hartas de que los hombres de esa época trataran a las mujeres de una manera distinta, de una manera inferior. Aunque estas acciones no conseguían resultados tangibles, pero aún así es la primera documentación del feminismo en Inglaterra. Pero podemos ir a un feminismo más cerca de nosotros, por ejemplo en Nueva York, en 1848, en donde se demandaba la igualdad de género, la no discriminación y se reclamaba el derecho a voto, ya que las mujeres de esa época eran trabajadoras y amas de casa, sufriendo por un maltrato masivo de los hombres hacia las mujeres, ya que especialmente Estados Unidos está culturalizada por Inglaterra, la cual era un país muy injusto. Pero vamos a lo que nos interesa, México. En México, el feminismo se origina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX debido a las desventajas sociales que vivían las mujeres. Es en Yucatán donde surge el primer movimiento feminista, que busca reivindicar temas educativos y sociales, como por ejemplo que las mujeres pudieran estudiar. Este es algo que desde la antigua sociedad no se permitía, que es a lo que hoy nos vamos a referir como un crimen intelectual. ¿Acaso ustedes imaginan no poder estudiar por el simple hecho de ser tú? Bueno, pongamos una situación. Imagina que eres un niño de un barrio relativamente pobre y que debes de salir adelante junto con tu familia. Tienes dos opciones: estudiar, conseguir empleo y ganar dinerito, o casarte con una mujer adinerada. Exacto, la mayoría de personas elegirían la primera opción, valerse por sí mismo. Es lo que buscaba el feminismo en aquella época y es lo que siguen buscando. Pero para entender más bien a los hombres de esa época, necesitamos saber su fuente de origen, sus raíces, las cuales son indígenas y españolas. Las tradiciones religiosas indígenas prevalecían a lo largo de la historia, ya que han limitado de cierta manera el desarrollo femenino y han favorecido su sometimiento. Sí, la culpa es de esas religiones, y esto solamente era en esa cultura, porque cuando fue la conquista española estableció la cultura de la intolerancia religiosa, dogmatizando a nuestra cultura, que de por sí era injusta hacia las mujeres. La Iglesia católica y cristiana lo eran mucho más. Pongamos otra situación. Eres un niño y estás en una iglesia, e imagina que el padre diga: tú solamente puedes complacer a las mujeres, tú solamente sirves para el beneficio de las mujeres y tu cuerpo será solamente para servir a aquellas que lo requieran. ¿Verdad que no se siente nada lindo? Bueno, esto es lo que escuchaban miles de mujeres a la hora de ir a la iglesia, obligadas a estar en esa religión, porque en ese tiempo no existía la tolerancia religiosa que hoy existe, que podrías conocer a personas ateas, agnósticas, cristianas, católicas o musulmanas. En ese tiempo solo existía la religión católica y eran todos obligados a estar en ella. Y sí, México es considerado como un país ultra religioso. En 2010 se hizo un
tipo consenso para ver cuántas personas eran religiosas y dio un increíble resultado del 97.28% que dieron como creyentes. Y no solamente eso, sino que el 96.86% dijeron que eran cristianos o católicos. Es un altísimo porcentaje de creyentes en México. Por eso es que se cataloga como un país ultra religioso. Y ese es el principal problema del feminismo en México. No importa si eres creyente. Aquí la malvada es la iglesia y la Biblia. Sí, la misma Biblia que fue hecha para controlar a todos los romanos de aquella época, dogmatizando una religión, una vez más para controlar a los judíos y a todas las personas que estaban en el gobierno del imperio. Por ejemplo, vamos a leer unos parafraseos de la Biblia, por así decirlo. Por ejemplo, en Génesis 3:16, si un hombre encuentra una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado y no podrá despedirla en todas sus vidas. ¿En serio me están diciendo que en la Biblia dice que si un hombre viola a una mujer se apodera de ella? Qué bueno que en México en su constitución diga que no debemos de meter a la religión. Pero hay un problema. Existen más de 80% de cristianos y católicos en el país. O sea que menos de la mitad de esas personas creen que esto está bien. A mí me parece asqueroso y repulsivo, la verdad. Pero sí, nuevamente la malvada es la Biblia. O por ejemplo, en Corintios 11, del 5 al 8, donde dice, ¿y cómo será limpio el que nace mujer? Ok, una frase corta, pero que dice demasiado. Porque ¿me están diciendo que ser mujer es señal de impureza? Bueno, en esta ocasión la Biblia es lo que menciona, y hay muchos creyentes que dicen que la Biblia debería ser tomada de manera literal. Obviamente hay otros que dicen que es metafórica. Pero bueno, nuevamente pongamos una situación. Imagínate que eres un niño y estás leyendo un libro, cualquier libro. En eso empiezas a leer y dice que los hombres son horribles, son asesinos, son impuros y solamente sirven para complacer a las mujeres. Obviamente todos rechazaríamos el contenido de ese libro, pero llega tu mamá y te dice, aquí en esta casa todos vamos a seguir lo que diga este libro. ¿Estarás de acuerdo con eso? Yo creo que la mayoría de las personas no. Pero miren, el feminismo no es un tema que se debe tomar a la ligera. La igualdad de género es algo que necesitamos. Y necesitamos luchar por ella, ya que es algo tonto pensar en discriminar a las personas solamente por su género, asimismo como nosotros pensamos que es tonto discriminar a las personas por su raza o por alguna deficiencia física. Si apoyas el feminismo, ya seas hombre o mujer, hazlo saber. Y apoya de cualquier manera que tú puedas las causas que tú creas que sean correctas. El feminismo es más que una lucha. Es más que la lucha de mujeres que sean tomadas en cuenta. El feminismo es una lucha para que nosotros mismos y la sociedad se dé cuenta de que esta cultura que llevamos de generación en generación en generación es cruel e injusta, no solamente con las mujeres, pero mayoritariamente sí. La religión, las creencias, las supersticiones, los prejuicios han sido cosas que a la humanidad le han afectado gravemente por demasiados años y muy probablemente sin ellas viviríamos en un mundo muchísimo mejor. Yo soy Art, esto es todo por mi parte y gracias por escuchar. Chao.